vamos a discutir sobre este asunto que les planteaba hace un momento, que es la reforma financiera. Se trata de una de las reformas que el gobierno ha calificado como las más importantes de las que se han aprobado este año para recuperar el crecimiento y volver a crear empleos, dos de los talones de Aquiles de la economía mexicana desde hace ya varios años, por no decir décadas. Pero para discutir sobre este tema, me acompañan hoy en este foro, y les agradezco mucho que estén aquí, al diputado Valentín González Bautista del PRD. Diputado, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu invitación, un saludo a tu auditorio. No, gracias por estar aquí, por entrarle a este tema. Y está con nosotros también mi compañero David Segoviano, que ha estado metido en estos temas de las reformas y particularmente en la reforma financiera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Diputado, buenas noches. Bueno, vamos a platicar del asunto. Les comento que además es muy posible que podamos tener un enlace con Jaime Contreras, que hasta hace un rato estaba presente, estaba cubriendo la sesión en el Senado en donde ya ha sido votada la reforma financiera después de un larguísimo proceso, varios meses en la Cámara de Diputados, cerca de 500 modificaciones al proyecto original que presentó el presidente Peña Nieto, y ahora en el Senado también el dictamen que hoy se elevó al Pleno llegó con más de 100 reservas, la mayoría de ellas que llevó o puso el PRD y particularmente la senadora Dolores Padierna. Si quieren, vamos a entrarle directamente al tema, y creo que la pregunta que a todos nos interesa de esta reforma, a todos los ciudadanos, es: ¿realmente, diputado González Bautista, cree que esta reforma financiera pueda venir a cubrir un verdadero problema, un verdadero déficit que ha acompañado a la economía mexicana en los últimos años, y es la falta de crédito suficiente y a buen precio para poder reactivar la economía después de un año, como hemos visto, diputado, en el que las previsiones de crecimiento se han desplomado de más de 3%, ya andamos oficialmente en 1 o 2, y hay quien hace pronósticos aún más bajos? Desde luego que es de capital importancia el que en este momento se esté analizando, discutiendo y aprobando reformas de la trascendencia como es esta reforma financiera. Todos conocemos la razón de ser de las instituciones financieras, de los bancos, y sabemos su naturaleza. Y en México, lamentablemente, en estos últimos tiempos, la banca no ha estado cumpliendo con la función que debiera cumplir para que los ciudadanos, para que los que son quienes generan finalmente la riqueza con su actividad productiva en cualquiera de los sectores, en la industria, en el comercio, en la prestación de los servicios, en el campo, sobre todo con los productores agropecuarios, acuícolas, ganaderos, forestales, con ese sector que todavía son 30 millones, parecieran pocos, pero no, 30 millones de compatriotas están vinculados con las actividades agrícolas relacionadas con el medio rural, y esos no tienen acceso al crédito. O sea, a ver, entonces, diputado, crédito poco, malo, caro, bajo nivel de bancarización, porque hay muchos de esos municipios agrícolas que usted ha mencionado donde no hay, no están integrados al mercado financiero. Correcto. Pero no solamente ese sector, empecé abordando ese por lo vulnerable, porque siempre han estado abandonados, pero no hay que olvidar que las micro, las pequeñas y las medianas empresas, que son las que generan el mayor número de empleos que tiene nuestro país. 90%, 90%, si no me pero ellos tampoco tienen acceso a los créditos en las condiciones que debían tener. O sea, no hay una banca de desarrollo, una banca social que les dé esas garantías. Y todos sabemos cómo operan los bancos actualmente. No están prestando.
ni aún se les otorgue todas las garantías, pues no prestan. David, no es un ves tú? negocio prestar. ¿Sirve esta reforma para poder tener crédito barato, accesible, aumentar la bancarización, lo que nos han prometido? Mira, definitivamente es una reforma necesaria. Como bien comenta el diputado, hay una baja penetración del crédito bancario en el país, no solo de los bancos, sino de otros intermediarios financieros. Yo sí no coincido en la parte necesariamente de culpar todo a los bancos. Sin ser yo banquero, debo hacer un paréntesis. La verdad es que tienen su argumento los banqueros. Javier Arrigunaga lo ha dicho desde antes que estaba Jaime Ruiz Sacristán al frente de la ABM. Han dicho, no prestamos porque no hay a quién prestarle. Y no es que no haya demanda de crédito, es que hay un problema grave del que se habla poco en este tema, es la informalidad, ¿no? Lo caro que te cuesta un crédito está dado por el riesgo, ¿no? El riesgo que asume quien te presta el dinero, sea el banco, sea una SOFOM, sea cualquier intermediario financiero, ¿no? Incluso el gobierno está dado por el riesgo que asume. ¿Cómo le puedes dar crédito a una empresa, pyme, mediana, grande, lo que sea, que no está bien estructurada, ¿no? Que no reporta Hacienda, que no tiene estados financieros, que no está bien establecida, que sus trabajadores no están registrados ante el IMSS, en fin, es una serie de requisitos que plantean, ¿no? El gobierno federal ha tratado de impulsar, aún antes de la reforma. Esto lo que pretenden es incrementar las garantías, el gobierno mayor observación y castigo y sanción a los deudores, para que entonces pueda haber crédito más barato. Exacto, pero también, si bien se dice que se va a criminalizar, ha sido un planteamiento. Es un tema que suena fuerte, sí, y que puede golpearle a la gente. La verdad es que hoy en México es muy fácil dejar de pagar un crédito. Tú dejas de pagar tu crédito y no te pasa nada. A ver, y eso es un tema complicado, ¿no? Permítame, David, porque creo que tenemos a nuestro compañero Jaime Contreras en la línea. Él acaba de estar en la sesión en la que se aprobó el dictamen y me gustaría preguntarle para que debatamos sobre los puntos concretos. ¿Cuáles son? Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo cordial a todos nuestros amigos ahí en la mesa de debates, José, y por supuesto listos para aquí platicar con toda tu audiencia en exactamente este dictamen que ya se aprobó en lo general por 90 votos a favor, 24 en contra y una abstención, y que, como bien comentas, bueno, el eje toral, el corazón de esta reforma financiera son modificaciones en 34 ordenamientos a través de 13 dictámenes, 13 contenidos del propio dictamen que observa la propia reforma financiera. Vamos a plantearlo de esta manera, en forma muy toral, si me lo permiten, caballeros. Se busca crear programas y productos financieros para el desarrollo de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Se busca facilitar que los usuarios de los servicios financieros puedan cambiar de banco, por ejemplo. Se prohíben las ventas atadas o condicionadas, José. Se incrementa, se fomenta una mayor competencia en el sector financiero a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y se da transparencia de garantías crediticias, incrementando la competencia entre instituciones bancarias. Se busca generar, asimismo, José, amigos, incentivos adicionales en torno a un tema que ustedes estaban precisamente debatiendo, que la banca preste más a través de la simplificación de los regímenes para el otorgamiento y la ejecución de garantías crediticias. Y entre las modificaciones legales, déjenme confiarles dos cosas. Una, la creación de un buró de entidades financieras, para que los usuarios puedan conocer información relevante de las instituciones a las que acuden en busca de productos financieros, y mayores dientes a la CONDUCEF, a la Comisión Nacional de los Usuarios de los Servicios Financieros, para evitar coacciones por parte de las instituciones bancarias, instituciones crediticias, a efecto de dotar precisamente de mayores armas a las autoridades, presunta o realmente a favor de los derechos de los servicios, de los usuarios de los servicios financieros. Y se pretende incluso, lo que acaban también de subrayar tanto el diputado como nuestro amigo segoviano, ni más ni menos que incorporar más y mejores armas a la banca de desarrollo para
para el apoyo al sector agropecuario, para el sector de las pequeñas y medianas empresas, esas que dan empleo al 90% de los mexicanos. Bueno, teóricamente se está aprobando esto en lo general, y por cierto, hay 147 reservas en este mismo momento que ya se están debatiendo y que esperan que esta sesión sea larguísima, probablemente en la madrugada de este miércoles. Jaime, ¿algún mecanismo para rescatar bancos cuando hay problemas de liquidez o de insolvencia? Precisamente, qué bueno que tocas el tema. Justo la idea, más que genere ningún riesgo sistémico. Recordemos ni más ni menos los controvertidos y tristes errores de diciembre de 1994 y principios del 95, en donde la falta de alertas del propio sistema, y con todo y que se presunto realmente se estaban apegando los principios de Basilea, lamentablemente generaron la peor crisis financiera de nuestra historia. Bueno, esto ahora, la idea es no tanto que vamos a decirlo así, proteger o generar nuevos FOBAPROAs, sino en la teoría, insisto, en la teoría, que se vayan extinguiendo sin generar contagios, que fueron los que más daño hicieran precisamente hace ya casi 20 años. Perdón, me están pidiendo ir a una pausa rapidísima y regresamos a la discusión una vez que ya sabemos más o menos cuáles son los puntos más importantes que se votaron, que ya están aprobados de esta reforma. Diputado, regresamos para que nos dé su punto de vista justo sobre estos mecanismos y si van a servir para evitar, como nos comentaba Jaime, que se propaguen crisis financieras cuando hay un problema en alguno de los bancos, como ya nos sucedió en la crisis de los 90. Diputado, ¿cómo entender, por un lado, el que esta reforma está ofreciendo mayores garantías al crédito, tratar de evitar que se propaguen las crisis financieras cuando hay insolvencia en una de sus instituciones, y al mismo tiempo algunos señalamientos que está haciendo tanto el PAN como el PRD sobre que sí, en efecto, no dejan de existir algunos riesgos fundamentalmente para los deudores? Bueno, siempre en las reformas a las leyes habrá beneficiados y algunos perjudicados, y desde luego riesgos, pero es muy importante que instrumentos, en este caso la Conducep, que se les da herramientas, se le da mucho más dientes, como se expresa en el reportaje, bueno, eso puede dar las garantías para que no suceda. Finalmente, tenemos también que contar con la capacidad que se tiene ahora de tener la información mucho más rápida, mucho más eficaz, que antes no se tenía. Hoy hay otras herramientas que lo permiten. Eso va a ayudar mucho, pero a riesgo siempre los habrá. Sin embargo, creo que si se pone en la balanza, que pesa más las reformas que se están instrumentando, que se están discutiendo, que se acaba de aprobar en lo general, desde luego traen cuestiones mucho más importantes que no estaban consideradas. Ahí está nuevamente acreditado, se requiere que la banca cumpla también la función de estar a disposición y en las condiciones de acceso para quienes lo requieren. Y particularmente en la banca de desarrollo, ¿son suficientes los cambios que propone la reforma para que puedan ser en efecto financiadores del desarrollo tanto de pymes, pequeñas y medianas empresas, sector agrícola? Así es, hasta ahorita estos sectores han estado completamente abandonados, no han tenido ese punto de apoyo. Esperemos que con esta reforma lo tengan, y esto generará desde luego incentivos, fortalecimiento a la actividad productiva, la creación desde luego de empleos y la generación y fortalecimiento de la economía. De otra manera no podríamos, la banca siempre ha sido un elemento importantísimo para esto, ¿no? Es indispensable. Sí, si no hay aceite, no hay, pues ¿cómo no es posible activarla? O sea, David, hay críticas, veíamos al senador Manuel Bartlett anticipando el voto en contra de su partido, el PT, y algunas de las principales críticas que hacían era que criminalizaba a los deudores, que iba a propiciar una mayor penetración del capital extranjero en la banca nacional a través de la que tú señalabas, las SOFOLES, ¿no? SOFOMES, y hablaba también de que esto podía generar
en la práctica una mayor concentración del ingreso. ¿Tú estás de acuerdo o te parece que son posicionamientos políticos? Yo creo que decir que se criminaliza al deudor es exagerado. Sí tiene que haber un mayor control, y en ese sentido también se tiene que cuidar al consumidor. No se puede descuidar, pues le están dando más dientes a la Conducep, también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para sancionar las prácticas indebidas de banco y de todos los intermediarios financieros. Eso es importante. Es importante que los bancos presten, pero como te decía, pues son bancos, son negocios, no son hermanas de la caridad. No van a prestar nada más porque les digan presta. Tiene que ser negocio para ellos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues entra ahí el esquema de las fianzas. Hoy presentó un programa el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, estuvo ahí Ildefonso Guajardo, toda la plana mayor de este sector económico, presentando un programa de fianzas de apoyo de los bancos de desarrollo para incrementar el crédito y abaratar el crédito a las pymes. Hay instrumentos que pues se eso están estaría planteando. vinculado, el programa que presentaron hoy los de Hacienda, ¿está vinculado con la reforma financiera? No, porque no necesitaban nuevas leyes para hacerlo, ¿no? Está planteado para incrementar el crédito a las pymes. Incluso por ahí de abril, si no mal recuerdo, se había lanzado el programa de garantías ya de Nafin, de Bancomex, de todos estos bancos de desarrollo para apoyar a las pymes, como bueno, el banco comercial le presta a una pyme, y de ese crédito pues la banca de desarrollo garantiza un cierto monto que se va a pagar. Si el acreditado no paga esa parte, pues entra la banca de desarrollo, y entonces es lo que te decía, se disminuye el riesgo de pérdida para los bancos, y entonces puede haber menores tasas de interés. También el Banco de México bajó hace poco su tasa de referencia, y esto va ayudando. O sea, hay mecanismos, no solo más allá de la reforma financiera, que además estaba atorada ahí por otras discusiones, por la reforma hacendaria, por la energética, ahora por la política, estaba atorada. Bueno, hay mecanismos que han implementado que pueden ayudar. Sin embargo, bueno, yo insisto en que el principal problema es la informalidad, y este tema, bueno, pues no se ha resuelto, y no parece que quede resuelto con la reforma financiera, con la hacendaria, con ninguna en el corto plazo. Hay que recordar que, según datos del INEGI, 6 de cada 10 empleos en México son informales, ¿no? Bueno, y además un nivel de bancarización muy bajo, cerca de creo que 30%, 27% del PIB, abajo de Brasil o países como Chile. Pero a ver, diputado, mencionaba David el asunto de la informalidad. ¿Qué pesa más a la hora de que no fluye el crédito suficiente? ¿Tantas trabajadores que están fuera del mercado laboral formal, o la informalidad para pagar, es decir, el no responder y no cumplir con las obligaciones? Bueno, yo creo que la informalidad de quienes no están incorporados al régimen fiscal, porque los deudores, de alguna manera, si tienen una actividad, pueden tener complicaciones, como todos lo tenemos, claro, pero finalmente pueden responder. Y ahí la intervención con estas reformas de que se le dé una garantía, un respaldo, que la necesitan y que la merecen, y que esa es una función que el Estado también tiene que cumplir. Pero quienes están fuera del registro para poder tributar, pues que son un número que cada vez va creciendo más, eso es lo que se tiene que remediar. Ahí lamentablemente todavía no se han tomado medidas y no se han reglamentado, pero tiene que hacerse, porque sí, el número es muy, muy elevado. Si me fuera aproximando hacia conclusiones, podríamos decir, y ahí voy a enlazar rápido con Jaime Contreras, que parte de la clave para proteger a los deudores, una vez que se incrementan, digamos, las exigencias, incluso las sanciones para los que incumplan, pues es el papel que asuma la Conducef. Jaime, no sé si tú nos puedas comentar cómo se le va a dar más facultades de intervención a la Conducef. De una u otra manera, José, amigos, ahí en la mesa, la idea central de este dictamen es precisamente que en lugar de que se hagan recomendaciones o meras sanciones administrativas, la Conducef ya cuenta incluso con opiniones concretas en materia de corte penal o de materia de corte de sanciones directas a las entidades financieras, presunta o realmente, amigos, para apoyar a los usuarios de los servicios financieros en el país. Evidentemente se trata incluso de fortalecer, eso es un tema que ustedes estaban debatiendo, de fortalecer la formalidad y presuntamente abatir la informalidad, y en ese sentido
sentido, también la Conducef buscará una suerte como un know-how de cómo apoyar precisamente a las entidades para que puedan no nada más defenderse ante eventuales problemas con los organismos bancarios, sino también en el caso de las SOFOLES, las SOFOMES y todas las entidades respectivas, apuntalar precisamente los derechos a los que tendrían, valga el pleonasmo, los derechos que tendrían las propias pequeñas y medianas empresas y por supuesto el sector rural, que es una parte clave que se estaría apuntalando en este dictamen que se sigue debatiendo aquí en el Senado de la República. José. Pues Jaime, muy agradecidos por la información fresca que nos has puesto sobre esta mesa para el debate. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Estamos muy al pendiente. Muy buenas tardes. Gracias. Diputado, vamos hacia las conclusiones. Finalmente, regreso a mi primera pregunta. ¿Cree que esta sea la reforma que necesitamos para elevar el crédito? Que sin duda es indispensable. Sin duda, es necesaria, es indispensable, era urgente que se abordara, ya está. Estamos seguros de que vamos a tener buenos resultados en el corto plazo y bueno, siempre hay oportunidad de poder hacer las reformas y el perfeccionamiento si es necesario. Perfectible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. David, cuéntame rápidamente, ¿las sanciones serán suficientes para que existan las garantías suficientes del cumplimiento de obligaciones? Debe haber garantías de los dos lados, para los intermediarios financieros y para los usuarios de los servicios financieros, ¿no? Y bueno, pues veremos si esta reforma los garantiza. Pues les agradezco mucho a los dos, diputado Valentín González Bautista, muchas gracias. El PRD, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día más complicado, porque llegar hasta Excelsior TV en la esquina de la información con tanta manifestación y la gente que estaba aquí en Bucareli, sí había un verdadero lío. Y por supuesto, gracias a nuestro compañero David Segoviano por habernos acompañado, articulista de esta casa editorial. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas, perdón.